Voy a presentar hoy día es una charla de biomarcación, específicamente PDL1 con el clon 22C3 y cuáles son algunas diferencias con los otros biomarcadores también para PDL1 en algunos tipos de tumores. Para empezar esta charla, quiero recordar brevemente qué es la inmunoterapia y cuál es el rol que juega en oncología, porque si no entendemos bien esta base, va a costar también entender cómo se mide y cómo se expresa el PDL1. Entonces, para partir, importante saber que las células del cáncer tienen algunos sellos que van juntando a través del tiempo y son específicamente ciertas mutaciones que les van dando ciertas características que las hacen proliferar y poder sobrevivir en un microambiente tumoral. Dentro de las últimas características que han tomado más importancia, la última ha sido la posibilidad que tienen estas células de evadir el sistema inmune. Y en esta evasión, lo que hacen las células cancerosas es presentar ciertas moléculas o ciertas proteínas para que el linfocito, que es la célula del sistema inmune que la reconoce y la ataca, no pueda atacarla. Por lo tanto, ocupan una especie de salvoconducto como para engañar al linfocito. Solamente para repasar el sistema inmune, las dos características principales que tiene es que es capaz de distinguir entre estructuras propias y no propias. Por lo tanto, el sistema inmunológico es capaz de detectar un tumor y antígenos tumorales como una estructura no propia e ir a atacarlo, al igual como que fuera un virus o una bacteria. Y además, el sistema inmune tiene la capacidad de autorregularse, es decir, una vez que se activa, inmediatamente se puede inactivar el mismo, ya que así va a prevenir respuestas autoinflamatorias que finalmente sigan progresando en el tiempo. La inmunoterapia actualmente está centrada principalmente en anticuerpos monoclonales que van a ir a estimular a las células T efectoras, que son las que están ahí en el cuadro rojo, y que son principalmente los linfocitos T citotóxicos o CD8, ¿ya? Y esos linfocitos van a reconocer específicamente el tumor y van a tener la capacidad de ir a atacarlo y de destruirlo. Entonces, bueno, la inmunoterapia en realidad no es nueva. Ya se sabe que a principios de 1900, finales de 1800, se sabía que algo había en la respuesta antibacteriana que hacía disminuir el tamaño tumoral. De hecho, el experimento que hizo el doctor Collie fue meter un lisado bacteriano a un sarcoma, el cual disminuyó de tamaño. Si bien en ese momento no se sabía que era el sistema inmune el que estaba atacando directamente el tumor, sí se sabía que había algo en la respuesta antibacteriana que producía que al mismo tiempo disminuyera el tamaño del tumor. Ya para un siglo después, les dio el Nobel a los investigadores que descubrieron los checkpoints o los puntos de control de regulación de las células del sistema inmune. Y ya a partir del 2011 se empezaron a presentar los primeros resultados de los estudios con estos checkpoints, inhibidores de checkpoint, en este caso el CTLA4 y luego los anti-PD1 y anti-PDL1, anti-CTLA4 y luego anti-PD1 y anti-PDL1. Y ya a partir del 2013 se sabía que estas nuevas inmunoterapias o anticuerpos monoclonales contra los checkpoints regulatorios iban a cambiar el paradigma del cáncer. Entonces, la gran ventaja de la inmunoterapia es que acá no hay una droga externa que va a ir a atacar directamente el tumor, sino que es el propio sistema inmune el que actúa de alguna manera como fármaco, estimulando a los linfocitos T citotóxicos para reactivarlos y que puedan reconocer y atacar al tumor. Por lo tanto, estos son drogas que son generalmente transversales a muchos tumores y que como todos los organismos tienen, o sea, bueno, los organismos superiores tenemos un sistema inmune desarrollado con inmunidad adaptativa, la inmunidad que se genera o la respuesta antitumoral se genera con memoria.
y esto da resultados a largo plazo y es lo que se están viendo sobre vidas de más de un 40% a 5 años en tumores como, como melanoma, que a los 5 años había menos de un 10% de pacientes vivos. ¿Ya? Por lo tanto, son fármacos que han dado una nueva visión del cáncer, incluso en etapas metastásicas se está hablando en algunos casos de cura del cáncer. Entonces, ¿por qué es importante seleccionar pacientes y biomarcar pacientes? Bueno, en primer lugar, todos los tumores son distintos dependiendo del microambiente tumoral en el cual ellos están insertos. Sabemos que un tumor no son solamente células tumorales, sino que existe infiltrado inmune, infiltrado intersticial, hay un estroma, hay vasos sanguíneos, hay células, hay macrófagos, hay células dendríticas, hay toda una serie de células que están a su vez secretando citoquinas y presentando señales tanto de coestimulación como de inhibición para que este tumor pueda finalmente transformarse o no en metastásico. Por lo tanto, estas señales o estas proteínas que presentan algunas células, puede ser la tumoral como las inmunes, son importantes para saber si algunos fármacos, en este caso las inmunoterapias, van a permitir que ese paciente responda. Entonces es importante saber si el paciente, dado el tipo de tumor y el ambiente tumoral que tiene, va a ser un candidato apropiado para estas terapias que además son de alto costo. ¿Ya? Nosotros sabemos que la inmunoterapia no tienen una tasa de respuesta de un 100%, o sea, hay un grupo de pacientes que no responde y no responde al principio, o sea, que no responden a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera dosis, y los mecanismos de esta resistencia primaria no se conocen bien. ¿Qué se cree? Bueno, obviamente que a estos pacientes hay que seleccionarlos mejor y saber qué falta para que ellos realmente puedan responder y tener una respuesta a largo plazo. Entonces, entendiendo eso, podemos definir qué es un biomarcador y en este caso, bueno, es la medición de una sustancia o una variable, una proteína, una molécula, cuya presencia va a ser indicativa de que existe una enfermedad. Y la idea de un biomarcador es que tiene que ser reproducible, tiene que ser preciso y tiene que estar validado en múltiples bases de datos y fácil de usar. Ya no, la idea no es que un biomarcador, si se utiliza, por ejemplo, en una plataforma o en otra, dé diferentes resultados. La idea es que esté validado y que además ojalá esté validado con estudios clínicos donde se haya evaluado frente a la respuesta de ciertos pacientes a ciertas drogas. Entonces, teniendo eso en cuenta, podemos clasificar los biomarcadores principalmente en dos tipos, en los pronósticos y en los predictivos. El biomarcador pronóstico es un biomarcador que nos da señales de la enfermedad, cómo va a ser su curso natural. Es decir, nos va a dar un pronóstico de si ese paciente tiene mayores posibilidades de tener una sobrevida a largo plazo o no, un poco teniendo en cuenta como la agresividad del cáncer. Por ejemplo, hay algunos oncogenes que los pacientes al tener estos oncogenes, independiente de la terapia que reciban, se sabe que van a tener un peor pronóstico. Y por otra parte, existen los biomarcadores predictivos, que son aquellos que sirven para saber si un paciente va a responder o no a una terapia. Entonces, va a informar de la respuesta del paciente y permite decidir de una mejor manera ante ciertos tratamientos que pueden ser tratamientos de alto costo o pueden ser tratamientos que tengan un cierto grado de toxicidad. Entonces, la idea es seleccionar al mejor paciente para el mejor tratamiento para él. Entonces, en este caso, como, bueno, vamos a hablar de PDL1, PDL1 pasaría a ser un biomarcador tanto pronóstico como predictivo, ya que los pacientes con altos niveles de PDL1, si no reciben tratamiento, probablemente van a tener un peor curso de la enfermedad, pero si a estos pacientes con altos niveles de PDL1 se les da un tipo de inmunoterapia anti-PD1 o anti-PDL1, probablemente van a tener una respuesta mejor que los pacientes que sean negativos.
¿Qué es un companion diagnostic? Bueno, companion diagnostic, esta es una definición de la FDA, una definición que partió por una agencia regulatoria y que quiere decir que es un diagnóstico que es complementario a un fármaco. Por lo tanto, es un diagnóstico que para que este fármaco sea indicado, debería llevar IBD de la mano. Entonces, se co-desarrollan los estudios clínicos con pacientes junto a este test diagnóstico. Y ahí, en esos casos, las respuestas que tienen los pacientes junto con ese test diagnóstico están validadas por los estudios clínicos. Entonces, lo que estamos buscando, obviamente, en algún futuro pronto, es que se seleccionen cada vez mejor los pacientes y que se seleccionen de acuerdo a su diagnóstico, de acuerdo a si su terapia va contra un blanco molecular específico o contra una proteína específica o contra un gen específico, que se haya evaluado la eficacia y los efectos secundarios en base a ese grupo de pacientes seleccionados y también que haya un buen estudio de por qué estos pacientes fracasan, o sea, como les decía yo, la resistencia primaria. Entonces, la idea de la terapia dirigida a la medida o la medicina selectiva tiene que ver con escoger el tratamiento adecuado para el paciente adecuado dependiendo del tipo de tumor que presenta y de los biomarcadores o blancos moleculares que va a presentar. Entonces, los pacientes que reciben inmunoterapia, existen varios tipos de biomarcadores en este momento y todos van hacia ver si el microambiente tumoral es inflamatorio o no. Mientras el microambiente tumoral tenga más citoquinas proinflamatorias, es decir, el sistema inmune esté más activado, es más probable que una inmunoterapia ande mejor, porque tiene como el campo de batalla listo para empezar a actuar. Entonces, podemos ver que existe el biomarcador que vamos a ver hoy día, que es el PDL1, que es una proteína que se mide por inmunohistoquímica. También existen ciertos biomarcadores que se pueden medir como firmas genéticas, es decir, que se miden los genes asociados a ciertos perfiles inflamatorios, por ejemplo, de citoquinas, y otros biomarcadores que se asocian a carga mutacional, ahí en vez de la N es una M, carga mutacional, alteración de las proteínas de reparación del DNA y inestabilidad microsatelital, que son ciertos alteraciones en los rearreglos genéticos que hacen que estos pacientes tengan muchas mutaciones y que por lo tanto presenten muchos antígenos al sistema inmune y que lo activen más. Entonces, para medir estos tipos de biomarcadores existen bastantes técnicas y hoy día vamos a hablar principalmente del PDL1, que es una proteína que se mide a través de inmunistoquímica. Sabemos que obviamente existen otros biomarcadores que tienen que ver con la expresión de ciertos genes y que se deben secuenciar, o por ejemplo la misma carga mutacional, saber cuántas mutaciones tiene este paciente para saber qué tan activada está su presentación de neoantígeno. Pero en esta charla nos vamos a enfocar principalmente en el biomarcador que es PDL1 y que se mide a través de inmunohistoquímica. Entonces, como les decía, las células tumorales han encontrado múltiples mecanismos para evadir el sistema inmune. En forma natural o fisiológica, el sistema inmune debería ser capaz de terminar con el tumor o de destruirlo, en otras palabras. Sin embargo, las células cancerosas han adquirido mecanismos para que la célula inmune no pueda realizar esta misión. Y dentro de ellas están internalización de los mecanismos de presentación antigénica, disminuyen la expresión de ciertas moléculas que estimulan la sinapsis inmunológica, o sea, que estimulan la activación del linfocito,
Y bueno, importante también que se secretan citoquinas que son inmunosupresoras, es decir, que bajan el sistema inmune, y lo que vamos a ver hoy día expresan ciertos receptores que son inhibitorios, ¿ya? Entonces es el mismo tumor el que va a ir a inhibir al linfocito. ¿Y cómo lo hace? A través de expresión de ciertos receptores o moléculas que en este caso serían PDL1 y PDL2. Entonces les voy a mostrar en forma didáctica cómo se inactiva un linfocito a través de la presentación de PDL1. Entonces tenemos que en condiciones normales la célula tumoral presenta a su antígeno, que es parte de la célula tumoral, en una molécula de histocompatibilidad. El linfocito tiene un TCR, que es su receptor, que la va a reconocer, y una vez que la reconoce y luego de que hay ciertas señales coestimulatorias, este linfocito se debería activar. Si eso ocurriera siempre y en condiciones normales, el linfocito T activado debería ser capaz de acabar con este tumor. Sin embargo, lo que pasa es que la célula tumoral es capaz de evadirlo. ¿Y cómo lo hace? Presenta en su superficie ciertas proteínas, en este caso PDL1, PDL2, que se unen a PD1, que es un receptor del linfocito T, y al hacer esto, el linfocito T se inactiva, ¿ya? Por lo tanto, el PDL1, en este caso, es un mecanismo de evasión del sistema inmune y a la vez es un biomarcador. Y es un biomarcador tanto pronóstico como predictivo. Si la célula tumoral presenta mucho PDL1, quiere decir que probablemente está inhibiendo en gran cantidad a los linfocitos T. Por lo tanto, si se ocupa una inmunoterapia, esos linfocitos T que están siendo inhibidos van a volver a reactivarse. Y esto es lo que pasa con los anticuerpos monoclonales, en este caso pembrolizumab, o puede ser también nivolumab, atezolizumab, avelumab, durvalumab, anticuerpos que van a ir a bloquear tanto el PD1 como el PDL1. Ya en este caso, el ejemplo de pembrolizumab va a inhibir específicamente el receptor PD1 y al impedir que exista esta unión inhibitoria, el linfocito T se va a ir a activar. Entonces, bueno, como les decía, el PDL1 es un mecanismo de evasión del sistema inmune, pero a la vez es un predictor de respuesta a la inmunoterapia. Sabemos que a medida que los pacientes presenten mayor positividad en la tinción de PDL1, es mejor la respuesta. Y eso se ha visto a través de varios tumores. No todos, pero de variados tumores. Y como les decía al principio, existe la medición de PDL1 a través de diferentes clones que son companion diagnostic para diferentes drogas. Ya, por lo tanto, como el companion diagnostic es el test que acompaña a la droga en el desarrollo de los estudios clínicos, tenemos que los diferentes anti-PD1 y anti-PDL1 tienen diferentes companion diagnostic, es decir, tienen diferentes tests. Y todos estos tests finalmente van a ir a medir lo mismo, que es el PDL1. Pero cómo lo miden y qué score, cómo miden la positividad, todo eso es diferente entre ellos, ¿ya? Entonces tenemos, por ejemplo, que para pembrolizumab, que es un inhibidor de PD1, el companion diagnostic aprobado por la FDA es el clon 22C3 realizado en la plataforma DACO. Para nivolumab, el 288, para atezolizumab, que es la molécula de Roche, SP142, durvalumab y avelumab, así con diferentes clones, los cuales se utilizan en diferentes plataformas, ¿ya? Entonces, como les decía, existen diferentes kits para la medición de PDL1
Y los resultados de estas moléculas, o sea, los resultados de los fármacos en estudios clínicos, están validados por la selección de pacientes mediante estos clones, que serían sus companion diagnostics. Los estudios de pembrolizumab están todos hechos con el clon 22C3, es decir, la población seleccionada que responde a pembro está seleccionada con ese clon y en esa plataforma. Por lo tanto, los resultados de los estudios de pembrolizumab deberían ser reproducibles siempre y cuando se ocupe este clon. Obviamente es complejo cuando hay muchas drogas, hay muchos clones y hay muchas plataformas, y siempre está la idea de tratar de homologar de alguna forma la medición de PDL1, porque en realidad no es fácil para los oncólogos también tomar la decisión de cómo van a medir el PDL1 y de qué droga finalmente van a indicar. Pero como les decía, tienen ciertas diferencias tanto en cómo se ocupan y principalmente en cómo hacen el score para determinar la positividad, que eso no solamente varía entre las diferentes moléculas, sino que dentro de la misma molécula existen diferentes scores para diferentes tumores. Entonces tenemos acá uno de los estudios más importantes que se ha hecho para ver la factibilidad de la homologación de estos clones, que es el estudio Blueprint, que es el Blueprint Project, que fue un estudio tanto académico con participación de la industria, colaborativo, donde la idea era analizar la comparabilidad analítica y clínica de 4 ensayos. Entre estos estaba el 22C3 de Companion de Pembro, el 28.8 Companion de Nivo, el SP142 Companion de Atezo y el SP263 de Durva. ¿Qué se concluyó en este estudio? Que, bueno, había tres clones que eran más o menos similares entre sí en cuanto a la tinción de células tumorales, y estos eran el 22C3, el 28.8 y el SP263. Sin embargo, para la marcación de células tumorales, el clon SP142 sería menos reproducible o menos homologable a los otros clones. Ya salió con una sensibilidad más baja. Y lo otro que se concluyó de este estudio es que todos los clones son capaces de medir células inmunes y células tumorales. Sin embargo, la mayor variabilidad entre clones existe para células inmunes más que para células tumorales. Bueno, además de haber diferencias en los clones, también hay diferencia en todo el sistema analítico. Ya son sistemas de medición diferentes. Son diferentes las plataformas que se ocupan, son diferentes los anticuerpos y, como digo, que es muy importante, son diferentes los métodos de scoring. O sea, la población seleccionada como positiva puede cambiar al usar uno y al usar otro método de scoring. Y a esto me refiero cuando hablo de los scores de medición. Tenemos que los 4 clones que fueron evaluados en el Blueprint Project tienen diferentes scores. Para el Companion, el 22C3 de Pembro, se puede medir TPS y CPS, y a eso se refiere con Tumor Proportion Score, o sea, las células tumorales, o medir el PDL1 en tumorales inmunes. Para el clon SP142, por ejemplo, de Ventana, tienen otro score donde el denominador es el área. Entonces, no es un número, no se mide contando las células, sino que el denominador se saca el área. Y ahí les voy a mostrar en la otra slide. Y miden células tumorales y células inmunes para algunas indicaciones, y para algunas indicaciones solo células inmunes. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, 3 tipos de score: el CPS, el Immune Cell Score y el TPS.
El CPS es el score del 22C3, del clon que es Companion Diagnostic para pembrolizumab, donde se cuentan las células positivas para PDL1, es decir, teñidas por inmunohistoquímica. Tanto se cuentan las inmunes más las tumorales. En el Immune Cell Score, que es el score que se usa para cáncer de mama, para tesolizumab con el SP142, se mide el área teñida, ya partido por el área total tumoral. Y en el score de TPS, que es el que se usa para pembrolizumab, específicamente para cáncer pulmonar, se miden solamente las células tumorales partido por el total de las células. No se mide células inmunes. Entonces tenemos que para la misma droga, en este caso Pembro, hay dos scores diferentes, CPS y TPS, y para una droga diferente como atezolizumab, hay también diferentes tipos de score, el Immune Cell y el T-Cell, que es el Tumor Cell Score. Entonces, ahora yéndonos más específicamente a PDL1 a través del clon 22C3, ya les he dicho varias veces que es un companion que se sirve para determinar el PDL1 para pembrolizumab en varios tipos de cánceres y se une específicamente a PDL1 de membrana. Y para que los resultados de los estudios sean reproducibles, obviamente el uso debe seguir las indicaciones del fabricante. Se utiliza, bueno, en el Autostainer Link 48, es muy importante tener en cuenta las condiciones preanalíticas porque pueden tener un impacto muy importante en el resultado final y en las prevalencias finales. Y también es muy importante tener en cuenta que esté correctamente usado en la plataforma que corresponde. Entonces, bueno, solamente para que veamos a grandes rasgos, yo no soy patóloga, pero entiendo que podemos ver a grandes rasgos cómo es la reacción de inmunohistoquímica que se produce con este biomarcador. Primero, lo que se hace es incubar la muestra con el anticuerpo primario. Ya el anticuerpo primario de ratón se va a unir a el PDL1, que ahí aparece con una flechita como un triangulito azul. Luego al anticuerpo primario de ratón se le une un linker, ya se incuba y posteriormente se aplica el acoplado a un polímero, ¿ya? Y luego de que el polímero acoplado al anticuerpo secundario se une al linker, se aplica el DAB para que se pueda reproducir la reacción de oxidación y se vea el color, y después el DAB Enhancer para que este color se vea todavía aún más. Y dependiendo del score, es si se va a medir el PDL1 en membrana de células tumorales o en células tumorales e inmunes. Entonces, ahora vamos a ver los dos diferentes scores. Tenemos el TPS, como les decía, es el porcentaje de células tumorales viables que van a tener una tinción de membrana parcial o completa. Ya puede ser a cualquier intensidad en relación a las células tumorales viables presentes en la muestra. Por eso es muy importante la calidad de la muestra y que las células que están siendo analizadas no sean células necróticas, es decir, sean células tumorales viables. Y el TPS en este momento se ocupa solamente para pembrolizumab para cáncer pulmonar, y tiene score que son mayor a 1% y mayor a 50%. Mayor a 50% se refiere a los altos expresores. Entonces sería, como les dije, el TPS es solamente en células tumorales, donde se mide el PDL1 en membrana de la célula tumoral, y solamente se está ocupando para cáncer pulmonar. Por otra parte, existe el Combined Positive Score, que se llama Combined porque mide no solamente las células tumorales,
que expresan PDL1, sino que además mide los linfocitos y los macrófagos que también van a expresar PDL1, partido por el total de células viables. Ya este resultado no se mide en porcentajes, a diferencia del TPS que se mide en porcentaje, y sirve para los otros tipos de cánceres que requieren de companion diagnostic, como el cáncer urotelial, el cáncer esofágico, el cáncer de cabeza y cuello, que les voy a mostrar más adelante. Entonces tenemos acá, por ejemplo, cómo se vería una muestra de medida por TPS, es decir, una muestra de cáncer pulmonar, donde se mide el Tumor Proportion Score y se ve que hay un 93% de células teñidas con PDL1 positivo, ¿ya? Por lo tanto, para este score, la interpretación es que sería positiva, ya que el punto de corte que se estaba usando en ese momento era mayor o igual a 50%. Si el punto de corte que se está usando es mayor o igual a 1%, también sería positiva, ya en este caso. ¿Qué tumores en este momento se miden con el PharmaDx 22C3? Aprobados en Chile están los que les puse dibujito, y estaría aprobado para cáncer pulmonar de células no pequeñas con los scores de TPS mayor o igual a 1 y mayor o igual a 50, para cáncer de cabeza y cuello, para uso en monoterapia con el CPS mayor a 1%, y para carcinoma urotelial en un grupo seleccionado de pacientes con CPS mayor o igual a 10, ¿ya? Sabemos que van a venir nuevas indicaciones a Chile, donde también se va a seguir usando el CPS, como por ejemplo cáncer de mama, triple negativo, cáncer de esófago, gástrico, cervical. Y bueno, para ya ir cerrando un poco la presentación, les quería mostrar 3 ejemplos de 3 diferentes tipos de cáncer donde existen diferentes scores y diferentes ensayos para medir el PDL1. Entonces, como ambos son companion, las moléculas se codesarrollan, como les decía, con los clones y las plataformas. Y para el lado izquierdo tenemos, por ejemplo, los estudios de Pembro de pulmón, algunos, donde se midieron con el score TPS y se ve la prevalencia de pacientes que tenían ese score. Por otra parte, para el mismo tipo de cáncer, cáncer pulmonar, los estudios de Roche, que fueron el Oak, el Poplar, el Birch y el último que fue aprobado, el Empower 110, tienen otro score, donde aparece el TC3 o IC3, y finalmente el TC3 sería similar a los altos expresores, o sea, mayor o igual a 50 mediante TPS. Pero como les decía anteriormente, no son scores que se puedan homologar, ya que por una parte están medidos con diferentes clones, están medidos en diferentes plataformas, se miden distintas células, y hay otra diferencia, ya que el SP142 también tiene una porción de medición intracelular y el 22C3 no. También hay ejemplos en cáncer de mama, donde para pembrolizumab se ocupa el 22C3 y hay diferentes scores de CPS, y vemos que para cáncer de mama, para tesolizumab, existen otros estudios donde fue validado con otros puntos de corte, y en este caso solamente se miden células inmunes. Y por lo tanto no sabemos si las poblaciones son las mismas. Entonces, la verdad es que como los estudios se desarrollaron junto con estos biomarcadores como companion, la homologación nos deja siempre la duda o el problema de que estemos seleccionando poblaciones distintas. Y para finalizar,
en cáncer urotelial también pasa algo similar, donde los estudios de pembrolizumab se realizaron con el CPS, con ese tipo de score, y para atezolizumab con el clon SCP-142 con el IC23, 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 que es, como les decía, otro tipo de score, y las prevalencias de los pacientes también son diferentes. Entonces, bueno, en realidad para concluir, yo creo que es un tema complejo, sobre todo porque estas son drogas que no son drogas de bajo costo ni mucho menos. Es muy importante seleccionar bien a los pacientes, tratar de seleccionarlos de acuerdo a los estudios que han sido validados y que tienen los mejores resultados para esa indicación específica, y ojalá se pudiera seleccionar al paciente con el clon que fue aprobado el estudio. Sin embargo, yo sé que para lugares como, por ejemplo, para Latinoamérica o el sector público, es más complejo, habiendo tantos clones y diferentes plataformas. Pero yo creo que queda bastante por investigar. Por ahora, PDL1 sigue siendo un biomarcador importante en la inmunoterapia, sigue siendo companion en varias indicaciones, y bueno, vamos a ver qué pasa. Hay ciertas indicaciones que en combinación no requieren de biomarcación porque al combinarse, por ejemplo, con quimioterapia, aparentemente el booster que hace la quimioterapia da una mejor respuesta. Entonces, yo creo que quedan bastantes cosas todavía por saber y por resolver, y bueno, eso es lo que les quería presentar. Muchísimas gracias, doctora, por la presentación muy completa. ¿Ya? Creo que eh, abarcó de principio a fin. Yo creo que un tema que hoy por hoy, más aún con la entrada en funcionamiento de la ley del cáncer, cobra mucho más vigencia. Tengo una pregunta para poder iniciar con el, el ciclo de preguntas. Eh, Doctora, actualmente la página web de Keytruda, de pembrolizumab, ¿Mm? no sé si podría nombrar Keytruda, pero bueno, pembrolizumab ofrece aproximadamente 16 indicaciones para el fármaco. ¿Cómo opera esta bajada hacia Latinoamérica, por ejemplo, hacia Chile? Entiendo que todas estas indicaciones pasan por el ISP, pero actualmente ustedes modulan ese traspaso. O sea, me refiero, estas 16 indicaciones no están todas en proceso. No. ¿Cómo seleccionan ustedes cuál pasa primero, cuál pasa después? Bueno, ese es un trabajo que hace la gente de regulatorio. Existe un área específica del área regulatoria donde, a partir de las aprobaciones de la FDA, se va viendo las características que pide el ISP para la aprobación de una indicación con un estudio clínico. Tiene que ver muchas veces con si el ISP solicita que sean fase 3, estudios terminados, resultados con tal outcome. Entonces, dependiendo de los resultados que vayan saliendo en las diferentes indicaciones, y también las necesidades propias del país, por ejemplo, la carga de enfermedad, la prevalencia de enfermedad, las necesidades insatisfechas y los resultados, se hacen los sometimientos al ISP. El ISP, cuando tiene un grupo de indicaciones sometidas, no pueden someter más hasta que aprueben. Entonces, se somete, se Ya. espera que aprueben, y eso se puede demorar entre 4 a 10, 12 meses, depende de cómo esté, si hay o no COVID. Y dependiendo de eso es la inclusión de nuevas indicaciones. Pero como te digo, ese tiempo que toma en aprobar, no se pueden meter nuevas indicaciones. Ya. Por lo menos Ah, por así ha eso. operado siempre el ISP. Ah, porque están trabajando, se supone, en el manejo y en la revisión de esta indicación. Claro, exacto, Entraría como entorpecer un poco, porque es la misma gente. claro.
el Y mismo de hecho departamento. ahora el foco del ISP claramente tiene que ver con el COVID más que con la aprobación de las drogas oncológicas. Ah, solo una antes de pasar a... Y tiene que ver también con una pregunta que recibimos a través del chat. El, este tipo de drogas de alto costo están considerados como parte del Plan Nacional del Cáncer. Existe una especie de comité encargado del financiamiento de muchos de este tipo de proyectos y de muchos de este tipo de indicaciones clínicas, pero no dicen el cómo todavía. ¿Eso ustedes manejan cómo van a hacer, cómo actualmente Ya. opera? ¿Son este tipo de Sí. comités de drogas de alto costo? Lo que pasa es que, bueno, lamentablemente, como yo soy del área médica, por compliance, no puedo Ah, responder preguntas ni de acceso, ni de presupuesto, ni de cobertura de drogas. ya. Entonces, lo siento mucho, pero no, no está en mi, y tampoco está en mi expertise. La verdad es que no lo sé. Ya, no, no hay problema. Sí, es como que todavía, bueno, para quienes estamos quizás del otro lado respecto de lo que está operando en el Plan Nacional del Cáncer, están las directrices, pero el aterrizar esas directrices de manejo, de financiamiento, es como que todavía existe, no está claro. Sí, yo creo que no, nadie sabe mucho. Doctora, por lo mismo pasamos al menú de preguntas, al chat de preguntas. Eh, Pregunta, ¿cómo se explica la respuesta antitumoral de ciertos tumores a los inhibidores de checkpoint, independiente de la expresión de PD1, PDL1, como en el cáncer renal? Lo que pasa es que, bueno, si nosotros vemos el microambiente tumoral y vemos una sinapsis inmunológica real, podemos ver que hay más de 1000 señales coestimulatorias y coinhibitorias pasando al mismo tiempo, a la vez que hay citoquinas, hay células mieloides supresoras, hay otras células que estimulan. Por lo tanto, yo creo que el PDL1, la vía PD1, PDL1 es la punta del iceberg. La verdad es que a medida que vamos descubriendo otros checkpoints, no les puse acá la foto de la sinapsis inmunológica, pero PDL1, PD1 se ve chiquitito y hay más de 50 moléculas que se están estudiando en este momento y lo que nosotros creemos es que encontrar la combinación para la combinación de moléculas que realmente va a hacer como la sinapsis o la sinergia perfecta para determinado paciente es lo que nos va a llevar también a las respuestas en determinados pacientes. Pero, por ejemplo, se sabe que hay pacientes que tienen expresión casi de un 99% de PDL1 y que no responden, y que por el otro lado hay pacientes que tienen 0% de PDL1 y sí responden. Y eso tiene que ver muchas veces con el microambiente tumoral, las citoquinas que están en el ambiente, las coestimulatorias y y coinhibitorias que no estamos midiendo, y también los cambios que ocurren pre y post-terapia. Por ejemplo, sabemos que la quimioterapia dada después o antes va a variar los niveles de PDL1, ¿ya? Va a variarlos porque se secretan, por ejemplo, el interferón gamma. El interferón gamma aumenta el PDL1. Entonces, son muchos, muchos los factores que pueden incidir y la respuesta, la verdad, es que no está clara. Ah, ya, sí, bueno, hay mucho estudio todavía y de prospección respecto a los mismos casos que actualmente ya están siendo tratados en Chile. Entiendo que por lo menos hay unos 4 años ya de progresión de pacientes que están en tratamiento con pembrolizumab. Sí, Eh, tomando en cuenta estudios clínicos, sí, yo creo que más incluso. mm, Doctora, consulta. Eh, ¿Cómo se maneja en esta parte de las terapias de alto costo? Bueno, ya nos comentó que no podía por compliance, pero ¿quiénes serían como los actores de parte de la parte pública, digamos, encargados de la gestión del presupuesto de este tipo de drogas de alto costo o de la parte oncológica, tratamiento?
farmacológico. Mm, la- de los hospitales públicos. Sí. O sea, está obviamente el departamento de oncología, pero obviamente las solicitudes de presupuesto, hay un comité en el MinSal encargado de Ah, ya. específicamente de presupuesto. ¿Quiénes solicitan? Ujú. Eh, claro, son los oncólogos los que hacen las solicitudes específicas de las drogas. Eso, pero no sé quiénes son los que gestionan los presupuestos. Ahí no sé, la verdad. Es que nosotros tenemos un departamento de acceso que maneja todos estos temas, la verdad, y claro, sería súper bueno que esas dudas las pudieran resolver ellos porque ven específicamente el tema de los presupuestos, de la ley de Yo cáncer y todo se eso. lo voy a anotar a Pilar para poder. Sí. No, pero es que es verdad, Sí, ella y ahora también ha entrado gente nueva también a acceso, así que está bien movida ahí la cosa. Pero yo la verdad es que no es mi tema, lamentablemente. doctora, una consulta. Entiendo que la primera indicación para cáncer de pulmón se hizo con TPS, con Sí, el score TPS. De todas formas, es útil la valoración del microambiente inflamatorio que se genera en el cáncer de pulmón, pero no hay cómo medirlo, digamos, para esta indicación. Pero obviamente formaría parte como de a lo que quiero decir, es válido evaluarlo, el microambiente inflamatorio en pulmón. Eh, Lo que pasa es que cuando se hizo el TPS, Ujú. se hizo se hizo en el primer estudio y luego en el Keynote 10 se hicieron cohortes de entrenamiento y cohortes de validación. Con eso, esas cohortes de esos pacientes se hicieron curvas ROC donde midieron el porcentaje de cuándo era la mayor cantidad de pacientes verdaderos positivos con la menor cantidad de pacientes falsos positivos. Y tomaron ese punto, tanto con células tumorales como con células inmunes, y salió que la mayor cantidad de verdaderos positivos con la menor cantidad de falsos positivos era con células tumorales y no inmunes. O sea, Ah, esa perfecto. medición se hizo antes Ya. de validar el TPS. Y Ah, ok. para urotelial también se hizo la misma curva y ahí salió en el estudio 052 que no, para otros tipos de cáncer el microambiente inflamatorio, o sea, las células inmunes sí tomaban más importancia en ese caso. Entonces, depende también del tumor. Y como bien decía una pregunta, hay tumores donde el PDL1 no juega un rol tan importante, por ejemplo, en el cáncer renal, pero ahí también hay que pensar que la indicación es con un antiangiogénico. O sea, son dos mecanismos de acción, al igual que en cáncer pulmonar en el Keynote 189, donde es quimio más pembro, también los resultados son independientes de PDL1. Entonces, aparentemente la combinación de drogas podría hacer una respuesta más potente que fuera independiente de PDL1. Eso es lo que se está viendo. Tampoco es algo que esté oleado y sacramentado. Ok. Em, Invito a la audiencia a poner sus preguntas en el chat de preguntas y respuestas para la sesión. Bueno, habíamos abordado los pacientes que actualmente están en tratamiento con resultados en Chile. Em, Hay estudios que se estén realizando actualmente como no in-house, pero con pacientes con cortes en Chile. Sí, muchísimo. O sea, hay muchísimos estudios de pembrolizumab en instituciones chilenas. Eh, Son estudios globales, obviamente, que se están haciendo en Chile con pacientes chilenos. Y de hecho, Chile es uno de los países en Latinoamérica que tiene más estudios de pembrolizumab e incluso hay años en que hemos tenido más pacientes que Brasil. Así que
La investigación acá Mm, está muy fuerte, la investigación clínica, cada vez se están abriendo más centros de investigación y la verdad es que es una forma de darle acceso también a pacientes que de alguna u otra forma no lo estarían recibiendo. mm. Sí, en eso todavía, como que el MinSal ha estado medio lento, bueno, la pandemia también, en echar a andar este tema de los financiamientos, porque al menos ya en muchos lugares públicos se está biomarcando. Sí, De hecho, Antofagasta es uno de ellos. exactamente. Eh, Doctora, estamos en el tiempo. Sí, Nuevamente le quería reiterar las gracias. Excelente, excelente presentación. Acá tenemos muchas felicitaciones en el chat. muchas gracias. Así que quedamos, pues, al menos yo me siento muy, muy contento y con la presente charla. Así es que eh, muchas gracias a los asistentes eh, por su participación, por su tiempo. De todas formas, si surgen dudas, consultas, Sí, nosotros podemos hacer de canal entre la doctora, nos las pueden hacer llegar o directamente los ponemos en contacto. Así sí, es no hay que, ningún problema. ah, muchas gracias. Sí, no había preguntado. Bueno, quedamos invitados para la siguiente charla de Grupo BIOS. Vamos a estar repartiendo el tema y próximamente las invitaciones. Así es que Muchas estamos en gracias. contacto. Muchísimas Ya, gracias, doctora. chao, chao, Hasta gracias. luego, chao, chao.